El otro tema, luego de salir de el lío que va a haber y la moda que se va a imponer sobre las demandas médicas por negocio, porque la única razón, esto es un negocio que va a haber, aunque va a hacer que se tomen medidas muy, muy radicales, que a los únicos que le van a afectar es al paciente. El artículo pasado del jueves va a pasado, llegar un momento, perdóname, antes de que tú te reales, va a llegar un momento, si el médico dice, mire, ese paciente está muy complicado, no puede estar ingresado en una clínica porque no tiene posibilidad económica. Yo lo mando a un hospital. Yo no puedo ponerle la mano a ese paciente. Ya, todo el mundo eso empieza a rebotar a los pacientes. Va a ser un millón de veces peor, una loquera. Lo que va a venir y es no una es locura. verdad que ningún médico va a correr riesgo cuando tiene una espada acechándolo para cortarle el cuello. No es verdad que lo va a hacer. Entonces, eso lo que va a generar es muchos referimientos, rebotes y gente que diga, no me puedo meter en eso porque me están esperando para una demanda. Pero lo oye, va a generar. Pero oye la simpleza. En mi área, que yo no soy cirujano, lo que soy es psiquiatra, lo más que yo puedo es poner una dosis de más. Y no existe porque en la psiquiatría las dosis están ahí. Aló, doctor, ¿cómo tú estás? Mira, manito, hazme una receta para la mamá mía. No, papá, yo no te puedo hacer una receta ya, porque están demandando y si a tu mamá le pasa algo, si le da el náusea, responsable soy yo. Sí. O sea que ese Alplax que yo te doy ya no te lo puedo dar. Guerrero, hazme la receta a nombre de mami para que el seguro la cubra, que ya el seguro mío, no, yo no puedo hacer por eso hacerte porque un tú bien me demandas. puedo... Entonces, Sí. por hacerte un bien, señores, se van a caer tantas cosas en esa relación médico-paciente que ustedes no tienen idea. El odio digital, el retorno a un fantasma. Leyendo yo el artículo de Ricardo Nieves, que cada día se hace más escritor, esto está de enseñanza, debe cogerse una charla, tú deberías dar una charla sobre este tema. ¿Se lo merece? Sí, se lo merece. Yo no lo veo así. Bueno, tú no lo ves así, pero nosotros, los humildes lectores de ti, sabemos que esto es un éxito, un gran artículo. Señores, si hay algo que nosotros hemos manejado aquí desde el primer día que nos juntamos, Ricardo, Domingo y yo, en Panorama Semanal, es el tema de emoción, neurociencia, mercado, posmodernismo. Y justamente el artículo de el odio, de cómo se crea el odio y cómo se facilita o se banaliza el concepto de odio, tenemos que volver a la eterna dicotomía entre Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. Pero en vez de teorizar sobre el hombre lobo o el hombre bueno por naturaleza, vamos a llegar al punto que quiere expresar Ricardo, el odio digital. En los años 60 hubo una moda. Se pusieron de moda los grandes estudios biopsicosociales y los norteamericanos fueron los primeros que trabajaron eso. En los años 60, en nuestra universidad, Milgram, la Universidad de Yale, en un laboratorio de Yale, hace uno de los estudios más interesantes que ha tenido la historia de la humanidad, que le da la razón a Hannah Arendt en su banalidad del mal y abre todo un nuevo estudio y una nueva conceptualización del cerebro. Él cogió un grupo de estudiantes, señores, y le dijo, mira, vamos a coger este grupo de estudiantes que están ahí, le vamos a hacer preguntas. Si el tipo falla, tú le vas a dar un corrientazo. Oiga esto, un corrientazo. Entonces, al estudiante que le tocaba corregir al otro, ¿no? Cada vez que el tipo fallaba, le pasaba un corrientazo y le daba ¡guau! Y el tipo temblaba. La realidad real era que era mentira. El tipo que estaba contestando la pregunta era un actor también y no se pasaba ninguna corriente. Quiere decir, al no pasarse ninguna corriente, al único que se estaba analizando era al que pasaba la corriente. Pues comienza el estudio, el tipo le pregunta, ¿dónde queda la playa de Boca Chica? En Samaná, dale un corrientazo. El tipo punchaba y le daba un corrientazo. El actor que estaba atrás hacía un movimiento como que sufría. El estudiante veía eso y el otro le decía, dale otra vez. Y el tipo le daba. Llegó un momento en que los estudiantes, los actores, se caían
del dolor. Y los estudiantes, señores de Yale, le seguían dando corrientazos. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano tiene una predisposición a la obediencia. Bueno, usted me dijo que le diera, yo le doy otro corrientazo. El tipo no se ponía a pensar, óyeme, pero lo puedo matar de este corrientazo. No, no, no. Él obedece. ¿Se acuerdan ustedes un poquito del famoso juicio de Hannah Arendt sobre los nazis y la banalidad del mal? Pues eso lo comprueba. En esa misma época, en Colombia, un grupo de psicólogos también, Darley y Latane, hacen otro estudio sobre lo que se conoce como la difusión de la responsabilidad. Y ahí es que caigo yo en el artículo de Ricardo. Había un acto y como pasaba en la ciudad de Nueva York frente a todas las personas, el tipo caía, hubo un crimen de un famoso señor apellido Genovés, pero nadie se responsabilizaba de ir a ayudar al tipo. ¿Por qué? Porque había una muchedumbre. Y entonces tu responsabilidad de actuar como ser humano, como individuo, tú lo difuminabas, tú lo difundías, de ahí viene el nombre de difusión, porque había más gente que podía ayudarlo. Entonces tú mirabas para atrás y seguías derecho. Y nadie ayudaba al individuo. Esa difusión de la responsabilidad establecida por Latane y Beebe en los años, en el 68 en el Columbia, eso fue en la Universidad de Columbia, trae como consecuencia justamente el artículo de Ricardo. ¿En qué momento estas redes digitales han hecho que el individuo difume su responsabilidad y desaparezca al otro? Lo que está sucediendo en las redes es que el odio expresado en Twitter, por ejemplo, produce un efecto de difusión de la responsabilidad porque tú no estás viendo al otro. Tú quitas al otro, como decía Levinas, ¿no? Que hay que leerse a Levinas. Tú oyes, Levinas es lo máximo. Y mira que viene de la filosofía católica. ¿Cómo este aparato te quita a ti la responsabilidad humana? ¿Cómo te quita a ti la empatía? Y entonces ahí entra el artículo de Ricardo, entra Antonio Damasio, que lo vamos a seguir discutiendo ahorita, y dice, Ricardo, ¿de dónde te salió a ti justamente esto del odio digital? Mira, qué bueno el enfoque que hiciste del estudio de Stanley Milgram del año 1963 en Yale, ¿verdad? En Yale, allá mismo. Mira, hay dos estudios que son interesantes, ese y el de Stanford, para conocer hasta dónde puede llegar el rol de la maldad humana, que solo necesita un pequeño resquicio, ¿no? Para, entre el bien y el mal, viéndolo así de forma gruesa, ¿no? Quizá gasmoña, ¿no? Del bien y el mal, pero la frontera que hay entre hacer lo correcto, lo bueno, lo adecuado, lo justo, lo noble, claro, y hacer lo diabólico y lo monstruoso, es una rayita. Una rayita. Es una rayita lo que hay. Y solo hay que estimularla. Mira, no es que, esto debe de quedar claro, Héctor, no es que la red propicia odiar, no es que la red te hace odiar, es que la red es el medio más efectivo y el vehículo mejor dotado para echar a correr y para expandir la aversión, el rechazo y el desprecio como nunca antes en la historia. Así como la red tiene una virtud incomparable de tú encontrar cualquier material relativo al conocimiento, a la información que tú quieras, así mismo tiene la probabilidad de empujar el sentimiento más oscuro, ampuloso y cerril que nosotros tenemos, que es el odio. Odiar es, como tú lo señalaste, expulsar mentalmente al otro. Es apartarlo psicológicamente. Y luego de ahí, el que odia, a veces sin una sola razón justificada, señores, es lo peor de todo. El que odia termina deshumanizándote. Tú no vales más que una lata, un pedazo de cartón. ¿Por qué
las plataformas y los espacios digitales y cibernéticos son usados para gente que odia. Lo primero es lo que tú acabas de señalar, la despersonalización de la responsabilidad. Totalmente. ¿Tú no sabes ni quién es? No, así mismo es. Puede aparecer un sujeto que se llame Juan de los Palotes y sencillamente no le gusta lo que tú dices, no le gusta como tú piensas o no acepta como tú eres. Y lo único que hace es descargar todo el cortisol que tiene su cerebro para de manera totalmente instintiva, a partir del cerebro viejo, de la ínsula, del sistema límbico, de las... Ese es el nuevo, o sea, ya ese es el nuevo. Bueno, el sistema, las amígdalas. Sí, ya ese es el nuevo. Te metiste en Damasio, que lo vamos a discutir en la próxima. Para desde ahí empezar a bombardear el peor sentimiento humano, de odiarte sin una sola razón o motivo que pueda justificarlo. No ha habido nunca en la historia humana un medio, un vehículo más idóneo, ni una levadura que tenga mejor fermento para hacer crecer el odio como lo ha hecho la red. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos solamente de una sola plataforma, de Twitter. Por eso le llaman el nicho del odio. Twitter es el nicho del odio. En el artículo yo toco lo viejo que es el odio. Si uno se pusiera a escribir la historia universal del odio, le faltarían páginas. Así es. Pero también el odio tiene una parte que ha sido usado para la heroicidad. Sí. ¿Tú entiendes? Claro. Martí decía que... La injusticia trae odio. Pues claro, pero no hablamos de ese odio. Hablamos del odio sin justificación, sin motivo, sin causa o por la diferencia del otro. Porque el otro piensa distinto. Porque el otro te contradice, te contraviene a lo que tú quieres proponer, porque lleva un argumento diferente. Y ese es el motivo más banal, más lábil que podemos conocer. Pero el odio ahí digital, entra una parte ya casi filosófica. Pero oye, ¿qué pasa? Al difundir la responsabilidad, cualquiera te puede dar un like o te puede decir bárbaro en el Twitter. Pero imagínate tú, Ricardo, en un ejercicio que nosotros tuvimos la experiencia, que tú sabes que vivimos, de alguien que nos quiso decir que yo no era psiquiatra, ¿te acuerdas? Pero hubo una gente, Ricardo, y es una persona de Twitter, una abogada, que ella fijó ese Twitter. O sea, una abogada que de forma asquerosa, ella fijó el Twitter donde decía que yo no era psiquiatra. Eso, o sea, ella no solamente le dio like. Pero, o sea, ¿sabe lo que significa? ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? No, ¿qué razón? Vamos a hablarlo en un plano puramente humano. ¿Qué motivo, razón, causa? ¿Qué justificación tenía ese ser humano para provocar ese desprecio que tal vez tú ni le conoces? Pero es que ese no es el peor, porque el muchacho tiene problemas mentales. Hubo una abogada de Twitter, amiga tuya, que fijó el artículo, fijó el Twitter. O sea, ahí no es solamente el odio del difundir y decir, like, ay, me gustó, ay, le dieron al doctor porque el doctor acabó el PLD una vez. Porque no, la tipa fijó, una abogada, usted la está en las redes, ahí está en Twitter, ella fijó el hecho de que si yo era psiquiatra o no. Lo fijó durante 48 horas en su Twitter. De si yo era psiquiatra. O sea, fíjate, una de las cosas que establece la neurociencia, ¿no? Y también la filosofía, y ahí confluyen, Héctor, es que el individuo que odia no está desquiciado ni tiene el juicio alterado, lo hace plenamente y con pura razón. Y hasta quizás sin maldad. Vamos a hablar de eso porque eso al cae regreso. Al regreso. Vamos a la pausa. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.